Qué bueno que ya está preparado en su corazón. Espero que así sea para recibir la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestra predicación en el libro de Jonás. Si tiene ahí su Biblia, ábrala por favor en el libro de Jonás, capítulo 3. ¿Verdad? ¿Es así que nos toca el 3? Jonás capítulo 3. Vamos a darle continuidad. Estamos, recuerde, predicando este libro por capítulo y hoy nos corresponde el capítulo 3. Vimos la semana pasada cómo nuestro hermano Benito nos llevó en el capítulo 2 en la oración a Jonás. Y recordemos que este libro tiene una idea central que se llama la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Vimos ahí en el capítulo 2 cómo Jonás oró al Señor después de que fue arrojado al mar, el pez lo tragó, duró 3 días ahí dentro y cuando está dentro hace una oración especial. Si ustedes se lo vio ahí en el capítulo 2 y si no lo invito a que lo vea, cómo es que Jonás ora a Dios desde el interior del pez y dice unas palabras ahí en el espíritu que pues él mismo reconoce que la salvación es de Jehová, ¿verdad? Y dice, así vamos a estar en el capítulo 3 del versículo 1 al 10. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. En eso nos quedamos en el capítulo 10, ¿verdad? Y vomitó, versículo 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Bendito y amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres grande, porque vemos, Padre Santo, que todo está en tus manos. El control no lo tenemos nosotros, el control no lo tiene alguien en especial sobre esta tierra. El control lo tienes tú, Señor. Todo está en tus manos. Y como reconocieron aquellos hombres que estaban en la barca cuando dijeron, has hecho como has querido, oh Jehová de los ejércitos. Así lo reconocemos nosotros en esta mañana, que tú has hecho y haces y harás como tú quieres, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos, Señor, abra nuestro entendimiento, fortalezca nuestros corazones, nuestro espíritu, para poder atender a tu palabra que será predicada el día de hoy. Que seas tú, Señor, usando a este siervo inútil, predicando tu palabra, Señor, lo que tú quieres decir y no lo que yo quiera o piense decir. Gracias por todo, pues te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mandó Jehová y el pez vomitó a Jonás en tierra. Se fija cómo Dios tuvo el control desde el capítulo 1. Vemos cómo es que Dios tiene el control. Aunque Jonás se negó, aunque pasó aquella tempestad, aunque lo arrojaron al mar, el pez lo tragó y todo estuvo en control de Dios, ¿verdad? La tempestad no lo mató, el barco no se hundió, al arrojar a Jonás al mar no fue muerto, el pez lo tragó pero no murió. Luego vemos en el capítulo 2, versículo 10, y mandó, dice y mandó, no dice el pez lo vomitó por sí solo, no, dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios omnipotente, misericordioso, lento para la ira, soberano y omnisciente, con su amor eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene todo el control, en el que está todo en sus manos. Y vamos a darle lectura del capítulo 3, ahora sí, del versículo 1 al 10. Y dice así, mire, vamos a leerlo todos juntos. ¿Le parece? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré.
Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y en Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Hermanos, ahorita nuestra hermana María Alpuche menciona a Jonás, ¿verdad? Huyendo de nuestro Señor. Pero en esta parte, mire, yo quiero decirle algo. Porque Dios te ha dado su palabra, tú debes levantarte y predicarla. Vamos a ver 3 versículos en los cuales, hermanos, si se da cuenta, no sé si ya lo notó en su Biblia, los 3 primeros versículos del capítulo 3 y los 3 primeros versículos del capítulo 1, ¿qué pasa? ¿Ya lo notó? ¿Ya lo vio? Véalo. Capítulo 1, los primeros 3, dice en el capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y vemos estos 3 capítulos. Mira ahora el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndote: levántate. Estos 3 versículos casi se repiten, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vino palabra de Jehová. Son muy similares. Hay un mandato, hay una misión que Dios le da a Jonás. La diferencia es que en el primer capítulo vemos cómo Jonás dice que se levantó y en lugar de ir a donde Dios lo mandaba, se fue a otro lugar, ¿verdad? A Tarsis, bajó a Jope, quería ir a Tarsis. Entonces, en este capítulo 3 dice: y se levantó Jonás, y en el versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora vemos que estos capítulos se repiten, pero con la diferencia de que Jonás obedece, ¿verdad? Y tuvo que pasar por aquella gran tempestad, por en el interior de aquel pez, para poder entender. Bueno, de hecho entendió cuando estaba dentro del pez, pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que Jonás ahora entiende, y que su misión o el mandato que Dios le da ahora es renovado. Dios le da una segunda oportunidad. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Su misión es renovada. ¿Sabe por qué? Porque hay 2 cosas más que agregar aquí. Dios, primero, no cambia el mensaje.
Sigue siendo el mismo mensaje. A ver, levántate y ve a Nínive. No le dice, ay, no, es que sabes que tú no sirves para esto. Mira, yo te mandé a Nínive y no quisiste ir. Mejor ahora te pongo una misión más chiquita. No, Dios sigue en el mensaje. No, para él es el mismo. En esta segunda oportunidad que le da Dios a Jonás, no cambia el mensaje. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de Dios lo vemos a través de su palabra. Cuando le da la segunda oportunidad, quiere que Jonás sea útil. Quiere que Jonás sea útil al llamado que Dios le está haciendo. Esta es la segunda oportunidad que Dios le da a Jonás. Entonces dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y aquí dice la palabra, y Nínive era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino, imagínense caminando por esta gran ciudad a 3 días, pues debe de ser más grande que Sabinas, ¿verdad? Por lo menos, porque si usted entra por aquí por la hacienda y sale por allá por la colonia Esperanza, para los que no saben, estas son las colonias que empiezan en Sabinas y terminan, comienza y termina aquí en Sabinas. Lo digo por los que estén escuchando la transmisión. Entonces, los que están aquí, pues sí lo entienden, ¿verdad? La hacienda es donde empieza y la Esperanza por allá es donde termina. 3 días caminando, pues aquí Sabinas, yo pienso que lo recorremos en menos de un día, pienso yo. Entonces, imagínense 4 días, pero Jonás atendió el llamado y fue y hizo lo que Dios le mandó. Dice ahora, en el versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos que el mensaje sigue siendo el mismo, lo vamos a ver en el capítulo 4, 5 y 6. Perdón, 4 y 5. Dice, porque Dios es misericordioso, tú debes humillarte y creerle. Anteriormente habíamos visto, porque Dios te ha dado su palabra, tú debes levantarte y predicarla. Así como Jonás se levantó y fue y predicó, ahora vemos, porque Dios es misericordioso, tú debes humillarte y creerle. ¿Y por qué decimos esto? Esto nos lleva al segundo punto. Dice el versículo 4, 5, y comenzó Jonás a entrar, versículo 4, por la ciudad camino de un día, y predicaba, de aquí en 40 días Nínive será destruida, ¿verdad? Luego dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y mire, yo quiero que usted, este estudio, predicación, estudiándolo es por encimita, hermano, porque aquí faltarían muchas cosas que comentar y que decir, pero no vamos a profundizar tanto. Aquí habla de silicio, que los historiadores, los comentaristas bíblicos de hace siglos atrás mencionan muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué era el silicio? ¿Qué tan grande sería la ciudad? ¿Cuántos kilómetros tendría? ¿Cuántos habitantes? Todo ese tipo de cosas, pero no nos vamos a meter tanto en eso, sino vamos más bien a lo que ellos hacen, a lo que Jonás hace y luego hace el pueblo o la ciudad, ¿verdad? Dice, Jonás obedece y empieza la misión prontamente. Proclama con fidelidad el mensaje. Esto es algo muy importante para nosotros los predicadores, para usted cuando predica el evangelio, que predique fidedignamente. No vaya y diga a aquellos que no conocen de Dios o que no conocen de la palabra otra cosa que la palabra de Dios no está diciendo, sino predicar fidedignamente. Lo que Dios le dijo fue lo que Jonás predicó. Y nos podemos preguntar, ¿qué predica Jonás?
¿Cuál fue el mensaje que le dio Dios a Jonás para que predicase? Que se arrepintieran. Bien. A ver, ahí dice, ve y predícales arrepentimiento. No, ¿verdad? Es ahí donde hay que ser fieles en el mensaje. Mire, yo le puedo hacer dos preguntas. Jonás nomás pudo haber predicado dos cosas, que aquí la palabra de Dios nos lo va a decir. ¿Predicó salvación o predicó destrucción? ¿Perdón? Salvación. No, hermanos. Predicó destrucción. Dice la palabra, ¿verdad? Dice el versículo 4, comenzó a entrar por la ciudad y predicaba diciendo, de aquí en 40 días, a ver, ¿dónde les dijo? Ustedes van a ser salvos, ustedes los va a salvar Dios, o arrepiéntanse para que Dios les salve. No, dijo de aquí en 40 días, y como les decía, si estudiamos más profundamente, Jonás predicó unas palabras, las tenía apuntadas, pero no las traigo. Es el mismo, lo traducimos así, bueno, la palabra de Dios lo traduce así, de aquí en 40 días Nínive será destruido. No dijo más Jonás, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Ahorita vamos a ver qué fue lo que va, pero él no predicó salvación, no predicó arrepentimiento, simplemente predicó destrucción, ¿verdad? Ahora vamos a darle un pequeña explicación. Jonás se convierte en un verdadero portavoz, que es lo que deberíamos de ser nosotros, verdaderos portavoces delante de los hombres por parte de Dios. Es un embajador en la tierra. ¿De quién? De Dios. Y esto es lo que les predicaba. De aquí en 40 días Nínive será destruida. Y mire, posiblemente, volvemos otra vez a los historiadores, a los comentaristas, a quien investigó en aquellos tiempos y ha llegado hasta nuestros días, y posiblemente sea cierto que para cuando Jonás llegó a Nínive, la noticia ya corría, ya abundaba de lo que había pasado en la barca y de cómo el pez había tragado a Jonás. En las noticias de estas, Dios usa su poder, su misericordia para que quizá esta noticia haya llegado. Y le vuelvo a decir e insisto, la palabra de Dios no lo dice, pero históricamente o historiadores toman esto como una hipótesis, ¿verdad? De que de lo que sucedió con Jonás allá en Jope, posiblemente ya había llegado a Nínive. ¿Sabes qué? Allá que dicen que subió Jonás a un barco. ¿Cuál Jonás? Pues el profeta, ese profeta que dicen que es de allá de Judea y de Israel, y que lo comenzó una tempestad y lo arrojaron al mar y que no se ahogó, sino que se lo tragó un pez. Y luego resulta que mira, ahí viene Jonás. Lo ven que viene acercándose Jonás. Entonces les empieza a predicar esto cuando ellos ya habían visto muchas cosas que se les comentaban, que se les hablaban. ¿Qué fue lo que llevó a estos hombres a entender la predicación de Jonás? Oye, pues si hizo esto Dios, el Dios de Jonás, posiblemente lo haga con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo echó al mar? Porque no quiso venir a predicarnos. Dicen que no quería venir a predicarnos porque nos iba a destruir Dios. Y él no quiere. Entonces lo empiezan a ver a Jonás, un hombre calvo, posiblemente con muchas laceraciones o maltratada su piel por haber estado en el interior del pez, esos ácidos gástricos que suelta un animal o el ser humano también. Imagínese después y que lo vomitó, pues yo pienso que no estaba su piel, su cuerpo, pues su piel no estaba sano. Había entendido el mensaje, o haces, ¿verdad? Que Dios le había dado. Ahora dice que obedeció muy rápido, se fue
a Nínive y predicó, y les predicó destrucción, y estos hombres quizá que ya conocían la historia de Jonás, de lo que le había sucedido, a cuando lo ven llegar y predicarles, de aquí en 40 días Nínive será destruido. No les tuvo que decir, miren, es que yo estaba en tal parte y me dijo Dios. No les tuvo que contar nada. Nada más les predicó destrucción. Ahora, posiblemente los ninivitas ya habían llegado la noticia de aquella barca, cómo se levantó la tempestad, de aquellos hombres a punto de perecer, que oraron a Jehová, que hicieron sacrificios, que hicieron votos, como nos lo narra el capítulo 1, y que después de arrojar a Jonás lo tragó un pez. Quizá esta noticia ya había llegado hasta los ninivitas. Por eso es la hipótesis de los historiadores, de los comentaristas, y vamos, estamos hablando de historiadores y comentaristas serios, no estamos hablando de alguien, pues es que se le ocurrió, no, los historiadores son personas que van, investigan, a ver, ¿y cómo estuvieron los hechos? Y aquí, y dice que tal ciudad, y dice que en tal siglo, y que tal rey, y que esto, entonces van armando, estructurando como un acto de detective, y van diciendo, mira, este es esto es lo otro, y luego ya sacan su comentario en base a todas las investigaciones que han hecho. Por eso les digo, ahora los comentaristas igual investigan, profundizan, lo hacen exegéticamente. Esta palabra quiere decir extraer, buscar y exponer lo que realmente sucedió, ¿verdad? A ver, aquí Jonás dice que estaba en tal parte y luego dice que en tal. Entonces ellos investigan. Por eso, cuando a los ninivitas aquí dice, y se vistieron, el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire, aquí nada más oyeron los hombres y dijeron, ¿sabes qué? Sí, cierto. Lo único que podemos hacer es proclamemos un ayuno y vistámonos de silicio. ¿Qué quiere decir esto de silicio? No quería profundizar mucho, pero esto de silicio es, por ejemplo, y lo digo para todos, traemos nuestras ropas cómodas, ¿verdad? Oye, no, pues es que esta tela a mí me gusta de algodón y todo. No, ellos se quitaron sus ropas con las que andas a gusto y se pusieron unas ropas que son rasposas, ásperas, que te lastiman, que no estás a gusto, que estás, y no sé cómo sería eso. Más adelante los hombres inventaron otro tipo de ropas que inclusive traían clavos, y a eso le llaman silicio. Los católicos tenían unas ropas, unas fajas que eran con clavos, con espinas, que donde se las ponían pues les causaba, ¿para qué? Para dominar la carne, pero no quiero profundizar más en ello. Lo que sí la Biblia nos dice es que eran ropas ásperas, cambiaron su forma de estar a gusto, cómoda, a ayunar, a someter a la carne, a no comer, a someterla y no estar a gusto, no estar cómodas. ¿Por qué? Porque Dios va a destruir esta ciudad. Entonces, a ver, todos, es como si ahorita se dijera, a ver, todos, no, es que yo no, todos, hasta los niños van a ayunar y se van a cambiar sus ropas, desde el mayor hasta el menor, porque Dios es misericordioso, tú debes arrepentirte. Versículos del 6 al 9. El versículo 6 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. A ver, ¿qué trae el pueblo? Desde su palacio yo pienso que empezó a ver que su pueblo ya no estaba actuando, ya no estaban yendo al trabajo, ya no estaban haciendo actividades, sino que ya todos estaban en ayuno. Todos estaban con ropas ásperas, vestidas de ese silicio, lo que ellos le llaman silicio. Entonces llegan y le dicen, le dan la noticia, perdón, llegan y le dan la noticia y le dicen, mira rey, es que así, el profeta Jonás está predicando que en 40 días esta ciudad va a ser destruida.
Y te acuerdas la noticia que nos llegó, que el pez lo vomitó, que el pez lo tragó y luego lo vomitó y que porque no quería venir, y tantas cosas que pudieron haber sido antes de que llegara la noticia esta. Entonces el rey dijo, ¿en serio? Entonces ya es el tiempo, a ver, y reúne a todos e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, a ver, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Esto de no gusten, sí sabe qué quiere decir, ¿verdad? No coma, no coma cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Mire, hermanos, aquí hubo algo muy extraordinario. De aquí en 40 días pasó Jonás proclamando, Nínive será destruida. Corrió la voz, llegó hasta el rey de Nínive, pero él también creyó al mensaje de destrucción y proclamó ayuno. Cambiaron sus vestiduras y se sentó, sobre ceniza. Creyó, dice la palabra, que se levantó de su silla, se despojó de su vestido, ropas reales, hermanos, para que un rey se desvista de sus ropas reales y se ponga a la altura de cualquiera, y que no nada más eso, sino que se vista de cilicio y luego se sienta sobre cenizas. Yo recuerdo un pasaje donde dice que alguien hizo esto, bueno, era costumbre de hacerlo de los hombres antiguamente, pero uno de ellos es el libro de Job. Dice que se sentó sobre ceniza y no nada más se sentó, sino que se le echaba encima, en muestra de que él era polvo, ceniza delante de Dios. Eso es lo que significa, no soy nada delante de ti, oh Dios, dando y reconociendo que no somos nada, que no es nada. Después de haber creído y cambiar sus conductas malvadas y pecaminosas, dieron muestra de arrepentimiento, pues creen a Dios que les envió un profeta para avisarles. Les dio un plazo de 40 días. No es ajeno, pues a ellos, pues es poderoso y tienen en cuenta a conversos e inconversos. Y aquí vemos algo jamás visto. Mire, Dios les dio un profeta, Dios les envió un profeta. ¿Quién era Nínive? Recordemos, ¿verdad? Que Nínive era un pueblo pagano, gentil, que la maldad había subido hasta Dios, ¿verdad? Sus obras pecaminosas eran demasiado extremas, que Dios dijo, a ver, voy a mandar a mi profeta Jonás y les voy a decir que en 40 días esa ciudad será destruida. Entonces vemos que Dios los tomó en cuenta, porque a veces creemos que Dios no toma en cuenta a los gentiles, pero sí los toma en cuenta. Y aquí lo estamos viendo. Les mandó un profeta que les predicase que en 40 días, pues Dios es poderoso y tiene en cuenta a conversos e inconversos. Y aquí, hermanos, vemos algo. Mire, dice el versículo 8. Y bueno, en el 7, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértanse. Fíjese, estos hombres, nomás porque Jonás fue y les dijo, aunque ellos ya tenían un poquito de contexto de lo que había sucedido con Jonás, ahora ven que Jonás les está predicando destrucción en 40 días. ¿Qué harías tú ahorita si te dijeran en 40 días Sabina será destruido? Y no quieras huir a Monterrey porque también será destruido. Ni te quieras ir a Laredo, ni a Houston, ni a ninguna parte porque será destruido. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Te convertirías de tu mal camino? Y yo sé, hermano, que usted es cristiano, pero quizá haya entre nosotros que no son cristianos, sinceros, nacidos de nuevo.
¿Te convertirías? A estos hombres se convirtieron y a ellos fue el mensaje, como lo es a ti hoy, como lo es a mí. Estos hombres conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Ha oído usted de campañas de salvación, de sanidad? Bueno, déjeme le digo algo, aquí hay algo maravilloso, algo jamás visto en el Antiguo Testamento y quizá ni en el Nuevo. Bueno, en el Nuevo posiblemente, pero de esta campaña de evangelización tan enorme, y esto es no del PC, sino de la conversión que hubo en los hombres. Una campaña enorme donde, oye, que todos hagan caso, que todos obedezcan, hasta los animales se les puso en ayuno, hasta a los animales. Qué cosa tan maravillosa. La predicación de Jonás, que era destrucción, funcionó. Fue tan grande, tan exitoso que todos cambiaron sus conductas. Todos cambiaron su forma de ser, porque también el rey les estaba diciendo, a ver, cambien. ¿Qué podemos aprender de esto? Les pregunta, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Mire, el rey, la nobleza, ciudadanos comunes están al mismo nivel ante Dios. ¿Será diferente para nosotros hoy en día? Ante Dios todos somos igualitos, ¿verdad? Y más tratándose del pecado. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te das cuenta, reconoces tu pecado, reconoces que estás mal delante de Dios, y te debes de dar cuenta que somos iguales. No, aquí no hay rey, aquí no hay nobleza, aquí no hay gentes importantes que trabajan en el gobierno, alcaldes, gobernadores, etc., etc., ni licenciados, ni arquitectos, ingenieros, doctores, ni albañiles, electricistas. O sea, aquí todos somos iguales, desde el más grande hasta el más pequeño, en profesión, en economía, en lo que tú quieras. Todos somos iguales ante Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Versículo 9. Dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire, aquí lo leo yo, lo lee usted y lo decimos así como, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Yo me lo imagino, no sé usted, no sé si así sea como lo dice la palabra de Dios, pero yo me lo imagino a este rey clamando y diciendo, a ver, conviértanse todos. O sea, no lo está diciendo como, a ver, quién sabe si se arrepienta. No, lo está diciendo desde lo más profundo de su corazón. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? Pero hagámoslo. Quizá hay una esperanza. Se ven como convictos de pecado y hay una conversión, hay esperanza en ellos, esperanza de que Dios se arrepienta de su ira. ¿No te ha pasado algo a ti, a mí, que nos haga movernos de esta forma? Que diga, que Jonás viniera y nos predicase ahorita, nos anunciase, Fernando, estás mal delante de Dios, arrepiéntete o vas a ser destruido. Y te das cuenta de que es cierto, porque he estado actuando así, así, así. Déjame, quito mis ropas, ayuno y empiezo a sentarme en ceniza y a hacer actos de misericordia. Quizá el Señor se arrepienta. ¿Te lo has preguntado tú? Pregúntatelo. ¿Cómo es que Jonás se levantó y obedeció? ¿Por qué? Porque había pasado por una experiencia, había estado dentro del pez, hermano. ¿Se acuerda de cuando empezamos el capítulo 1 y la pregunta era, ¿has estado dentro de un pez? Quizá no.
O quizás sí. ¿Te has arrepentido como se arrepintió Jonás? ¿Has orado diciendo, Señor, perdóname porque todo lo que he hecho estuvo mal? Llegué hasta lo más profundo de la tierra y vi los cimientos de los montes. Es más, las espesuras cayeron sobre mí, todo estaba sobre mí, estaba muerto. Y sin embargo tú, Dios Todopoderoso, me levantaste, me sacaste de ahí. Y ahora estamos fuera del pez. ¿Por qué? Porque el Señor mandó y nos vomitó el pez, como a Jonás. Ahora que estás fuera de tu problema, de tu situación, y se te manda que prediques la palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir y predicar fidedignamente? ¿Vas a predicarla? ¿Vas a dar a presentar el evangelio al hombre, a las personas que no conocen, empezando desde tu casa? Tu padre, tu madre, tu hijo, tu familiar, no sé, empezando. Hay que hacerlo y hay que hacerlo fidedignamente. Y como este rey dice, quizá se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Quizá, para los que estamos los miércoles estudiando, entendemos perfectamente cuál es la ira de Dios, justa, perfecta, santa. No es que Dios esté vengando, no, es la justicia de Dios manifiesta sobre aquellos que le han rechazado. Es ahí donde dice el rey, quizá el Señor se arrepienta y no derrame su ira sobre nosotros. Versículo 10, 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no hizo. Imagínese usted toda una ciudad vestida de cilicio, toda una ciudad ayunando, toda una ciudad junto con grandes, chicos, niños, animales, bestias, ayunando. ¿Cuántas veces has hecho tú esto en tu casa? Tú y tu familia. Pocas, ¿verdad? O nunca. Cuando estábamos en la pandemia, ¿cuántas veces nos humillamos, hicimos silicio, tomamos silicio? O sea, nos vestimos de silicio. ¿Cuántas veces nos pusimos a orar y andaba mucha gente ahí? No, pues sí, en algunas partes que esto se acabe y que reprendiendo y no sé cuánta cosa. Pero el pueblo se humilló, el pueblo de Dios. Espero que sí, nos hayamos humillado y reconocido que el poder está en Dios, no en nosotros. ¿Cuántas gentes no temieron morir dentro de la pandemia? ¿Por qué? Porque creían que el control estaba en ellos y decían, no, es que si yo me cuido, no, es que si yo me pongo el cubrebocas, no, es que si yo me vacuno, no, es que... No, hermano, yo no estoy diciendo que no lo hicieran, pero que no estuviera su confianza en eso, sino estuviera en Dios. Ahora en estos tiempos de sequía, ¿no? Y que esto y que el otro y que el agua y que la van a bombardear y que quién sabe qué y que si traemos agua de no sé dónde, que si... Mire, el control estaba en Dios. Yo les hice la pregunta, ¿sabe por qué no ha llovido? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta que les di? Porque Dios no quería, porque estaba en su voluntad no llover. Hasta que Dios quiso, mire, derramó el agua y la derramó en abundancia. Y sigue derramando y el Señor tendrá cuidado. Pero ¿qué hizo su pueblo mientras tanto? Se humilló y dijo el pueblo o las personas, quizá Dios no derrame su ira y ya no nos llegue agua nunca. Vamos a cambiar nuestra actitud. ¿Qué dice ahí? Arrepiéntanse. Y conviértanse, dice, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Arrepiéntase. Luego, después de haber hecho este cambio y todo este tipo de conductas de los hombres, esa gran ciudad, después de un gran alboroto, imagínense,
Se ocupaban 3 días para atravesarla. ¿Cuántos trabajos no habría? Herrería, lecherías, panaderías, carnicerías, empresas, y digo empresas de aquella época, ¿verdad? Y cosas así. Y los hombres afanados, unos por transear a otros, otros por trabajar, otros por cuidar a sus familias, por llevarles el sustento, por esto, por lo otro. Imagínense a la ciudad, pero ahora imagínensela paralizada. Hay un himno muy hermoso, ¿verdad? Que dice, el rey ya viene. ¿Y cómo comienza? Ya el comercio se ha cerrado. Imagínense esta ciudad, porque no, quizá no tengamos esa dimensión en nuestra mente de decir, se paró todo. Así como se paró ahora en la pandemia y querían pararlo en totalidad. No se paró en su totalidad, pero querían pararlo. ¿Qué íbamos a comer? ¿Qué iba a hacer el ser humano? Imagínense aquí estos hombres así. Oye, vengo a comprar carne. No sabes que estamos de silicio, vestidos de silicio, estamos en ayuno, no tienes por qué andar comprando ni haciendo trabajos. Ponte a orar a Jehová. Ponte a proclamar, quizá no derrame su ira sobre nosotros. Lo hicieron, hermanos, lo hicieron, escucharon, atendieron la proclamación de Jonás. De aquí en 40 días, ¿cuántos días llevarían? Fíjese, ¿cuántos días estaban ellos esperando a que esto quizá no se cumpliese? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero aquí estamos en un momento en que ellos están esperanzados, sentados sobre ceniza, sin hacer nada, en ayuno, sin darle de comer ni siquiera a los niños. Y vemos que Dios se arrepiente, versículo 10. Dios se arrepiente ante el cambio de condición del individuo o grupo en cuestión. Dios se arrepiente. ¿Por qué? Porque vio este cambio, porque vio de cómo eran a cómo se humillaron, a cómo cambiaron su actitud, creyéndole. ¿A quién le creyeron, hermanos? ¿A Jonás o a Dios? A Dios. Creyéndole a Dios porque Él era el mensajero. Creyendo a Jonás porque Dios había mandado este mensaje, porque nada más Jonás era el mensajero. No le creyeron al mensajero, sino que creyeron a Dios. Y me recuerda aquí una pequeña frase que dice el predicador Sugel Michelin. Dice que había una muchacha que estaba enamorada y su novio se fue a la guerra, entonces que le mandaba cartas. Y cada vez que llegaba el cartero, estaba enamorada ya, no del muchacho, ni del mensaje, estaba enamorada ya del cartero, porque llegaba y para ella era una ilusión. Se enamoró del cartero, no del mensaje. Y es lo mismo que puede sucedernos a nosotros. Nos enamoramos quizá del predicador, quizá de aquel que predica la palabra, pero no del mensaje. Quizá el profeta Jonás, aquí ellos pudieron haber dicho, ay, qué bueno es Jonás porque viene y nos predica. No. Qué bueno es Dios porque nos mandó el aviso, porque nos avisa. Y ellos creyeron que podía ser esto posible de que esta ciudad de Nínive fuera destruida. Entonces hay que creerle ¿a quién? A Dios, no al mensajero. Pero también me recuerda cuando dice que los de Berea, ¿qué hacían los de Berea? Escudriñaban la palabra para ver si lo que se les decía era cierto. Entonces es muy importante, hermanos, que aquí primero creamos a Dios y que veamos en su palabra si realmente es lo que se nos dice. Y Dios vio y se arrepintió. ¿Por qué? Porque cambiaron su condición. Dios, lo vamos a ver, como les digo, en el capítulo 4. ¿Qué cree usted que pasó con estos ninivitas? ¿Dios les destruyó? Nos adelantamos porque ya conocemos la historia, ¿verdad? Nos adelantamos y decimos, Dios no lo destruyó. Gloria a Dios.
Pero también podemos ver algo en esta, entonces si yo me arrepiento, si yo me convierto de mis males, tendré la salvación. No, no estamos hablando aquí de salvación. Dice, aquí vemos una respuesta positiva de Dios a una proclamación amenazante, no de una especie de salvación por obras. Aclaro, ¿sí? Porque después va a decir, es que yo me estuve portando mal, me llegó el mensaje, ahora sí me porto bien. No. Te tienes que arrepentir y tener fe en Cristo Jesús, que puede ser tu Salvador. Pero no que porque ya dejas de hacer las obras malas, ya vas a ser salvo. No, porque la salvación no es por obras, lo veíamos ahorita en Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Y esto es un don de Dios, ¿verdad? Para que nadie, no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Tenemos también Mateo capítulo 3, versículo 8. Ahí lléveselo usted si tiene alguna duda, pero aquí no lo vamos a ver. Entonces estos hombres se arrepintieron y Dios se arrepintió y del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, no lo hizo. Porque Dios es misericordioso, tú debes arrepentirte. Porque Dios es misericordioso, tú debes arrepentirte. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Padre bendito, queremos darte gracias